norte de Santa Fe, Avellaneda, te quiero, y al fogón chamamecero mi homenaje dejaré. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuarto Intermedio. Hasta las 23:30 vamos por LTV, por supuesto, el canal regional, y también por el YouTube LTV Vivo. Allí pueden ver el programa tanto en vivo como luego al momento que así lo deseen. Repetición sábado 18:30 horas. Bueno, varios temas para abordar esta noche. De arranque, un frente a frente con uno de los concejales de la ciudad de Reconquista, de los nuevos, digamos. Me refiero a Juan Pablo Zuligoy, del bloque Norte Emergente. Está aquí para charlar con nosotros, no solo de lo que es la agenda legislativa local, sino también de este importante encuentro llevado a cabo en Villa Ocampo, justamente por su espacio Norte Emergente, que reunió a prácticamente todo el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe. Esto ocurrió el día viernes en la ciudad de Villa Ocampo. De eso también, y con algunas imágenes, vamos a estar abocándonos esta noche. Por otro lado, seguimos dialogando con distintas personalidades acerca de este proyecto de reforma del Código Procesal Penal que impulsa el gobierno de Maximiliano Puyaro, de anticonstitucional hasta otras tantas apreciaciones se van sumando en fila, no solo de diputados, en este caso en particular, y senadores. Con algunos de ellos ya venimos charlando desde que se ha presentado este proyecto, sino también de parte de juristas, de parte de abogados. Hoy va a estar charlando con nosotros el abogado penalista Marcelo Benetucci, en representación no solo del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción, sino también del Instituto de Derecho Penal, y vamos a escuchar su opinión acerca, y si no sabes de qué se trata, quédate ahí porque vas a conocer punto por punto y la letra chica de este proyecto que impulsa el gobierno de Puyaro, donde, según el gobierno, si esto se aprueba, disminuiría el delito y aumentaría la seguridad de los santafesinos y santafesinas. La primera pregunta es, ¿a costo de qué? Bueno, de eso vamos a estar hablando también esta noche, y otros temas que quiero abocarme. Algodonera Avellaneda, quédense porque vamos a compartir la información exclusiva que hoy dábamos a la mañana en La Grieta. Llegó la respuesta del Banco Nación al juez Fabián Lorenzini en materia de lo que es el concurso de acreedores. Eso vamos a estar compartiendo con ustedes, y cómo sigue esto a partir, reitero, de la respuesta que llegó del Banco Nación, el máximo acreedor que tiene la algodonera Avellaneda. No es el único de los temas. Se habrán enterado hace unos días atrás, un hogar de los tantos que hay en la República Argentina y también en la provincia de Santa Fe, por supuesto, que no se comportan como este. Me refiero al hogar. Es un centro de rehabilitación para personas que tienen consumos problemáticos, que están atravesando problemas en cuanto a lo que tiene que ver con las adicciones. De hecho, este hogar, Regreso al Padre, se llama, en la localidad de Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, tenía internos de la ciudad de Reconquista. Es más, uno de los que de alguna manera destapa todo esto lo hace la periodista, la colega Daniela Stoyanov, que charló esta semana con nosotros en La Grieta a partir del testimonio de uno de los internos, que se llama Maxi y es de la ciudad de Reconquista. Escuchen ustedes cómo se destapa todo esto, que hoy a la mañana tuvo las imputaciones a 3 detenidos. Yo comunicado en primera
instancia un padre de uno de los internos de la provincia de Corrientes, quien quería hacer una denuncia pública. Ustedes saben que nosotros no podemos manejarnos con una denuncia pública y menos con las acusaciones que estaban realizando. Claro. Sí, ya se conocía el lugar, era un lugar bastante extraño, por así decirlo, ya que uno sabía quiénes eran los internos porque al ingreso, ni bien ingresaban estos jóvenes de manera voluntaria, eran rapados y vestidos de manera igual. Entonces eso llamaba mucho la atención de los vecinos. Este lugar es un predio que pertenece a la diócesis de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se realizaban distintas actividades. El primero pertenecía a la capilla del barrio, un barrio que se llama Puerta del Sol, y es conocido el predio más como ex Mariápolis ahora, y está en el centro de este barrio, y llamaba mucho la atención a los vecinos, justamente por eso lo que les mencionaba. Ni bien tuve contacto con Ernesto, que es uno de los papás, me comentó todo lo que el hijo le había comentado, y de allí, bueno, comenzó lo que fue esta, por así decirlo así, investigación, porque fue más que nada empezar a contactarnos con otros familiares para saber, conocer los testimonios de sus hijos, de sus sobrinos, porque no eran solamente padres, sino que también fueron tías, mamás las que se comunicaron conmigo, sobre todo de allí, de Reconquista. Y bueno, fue una semana maratónica, justamente escuchando los testimonios de estos chicos, de estos familiares, los detalles, todo lo que ellos iban viendo cada vez que podían ir de visita, porque un método de castigo que utilizaban en este lugar era quitar las visitas a los chicos por 2 meses, y fueron viendo cosas muy raras, y en la última instancia donde termina reventando todo es justamente por el caso Maximiliano, un chico de Reconquista que estuvo agonizando creatitis en el lugar desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Estuvo pidiendo que por favor lo lleven a un médico. Estas 3 personas, porque son 3 personas las que estaban a cargo de este lugar, todos chaqueños también, se negaban, y cuando vieron que no estaban mintiendo, lo trasladaron al hospital local, que está muy cerca de este lugar donde estaba del hogar, y lo abandonaron a su suerte. O sea, ahí ya tenemos un delito que es abandono de persona. Maximiliano, al ver que por fin no estaba vigilado, compartía la pieza con otra persona, le pidió por favor si le podía prestar su celular para poder comunicarse con su familia, le comentó lo que estaba sucediendo en este lugar. Esta persona, este acompañante de pieza, accedió, y bueno, fue allí donde él se puede comunicar con su hermana. Bueno, allí escuchaban un fragmento de lo que contaba en este caso la periodista. 6 denuncias, de las 6 denuncias, 2 son por abuso sexual con acceso carnal. Otro de los temas que vamos a estar compartiendo, si nos da el tiempo, por supuesto, esta noche tiene que ver con el caso de esta niña de Guadalupe Norte, sabrán ustedes, y la disputa por la tenencia de la misma. Te voy a contar las novedades en cuanto a ello. Ha enviado a los medios de comunicación justamente una nota referido de parte de los, en este caso Jorge y Valeria, el matrimonio Rodríguez Chapero, no solo planteando lo que tiene que ver con la tenencia y lo que vienen manifestando acerca de los distintos trámites que llevaron a cabo para poder contar legalmente con la tenencia, sino que además de alguna manera le solicitan al gobierno de la provincia que no avance con la denuncia penal que anunció, por lo menos a través de los medios de comunicación, la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León. Jorge Rodríguez justamente estuvo en la radio esta semana y vamos a compartir algunos puntos de lo más interesante de lo que dijo. Ahora, pausa breve y charlamos con el concejal Juan Pablo Zuligoy.
Sanatorio Norte, inauguramos las nuevas habitaciones premium con tecnología de última generación para brindarte la seguridad y el confort que necesitas. Además, contás con nuestros servicios de guardia 24 horas sin cobro de adicionales y los servicios de tomografía, radiografía, laboratorio y más. Agenda tu turno por WhatsApp al 3482 64 87 32. Trascender es transformarse. La Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de Avellaneda ofrece el servicio del primer y único crematorio de la región para asociados, adheridos o terceros, brindándoles la tranquilidad que necesitan. Para un asesoramiento personal, los recibimos en nuestras oficinas. Creciendo sin perder la excelencia de los servicios, conservando nuestra identidad en el futuro. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. En Maxilimp te ofrecemos una amplia variedad de productos institucionales de alta performance para usos específicos, como carnicería, laboratorios, entidades públicas, empresas comerciales, oficinas u hoteles. Maxilimp. Trabajamos con líneas directas de fábrica, Elite, Sater, Roico, Palot, productos de calidad, rendimiento y fácil utilización. Maxilimp. Visítanos en nuestro amplio y cómodo local en 9 de julio 1470, Reconquista. En las redes sociales, seguinos como Maxilimp Online. Maxilimp te conviene. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Muy bien, estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio, hecha la presentación, todos los temas. Arrancamos con el primero de ellos, frente a frente con Juan Pablo Yuligoy, concejal del bloque, en este caso Norte Emergente, que llevó a cabo un congreso, un encuentro el día viernes en la ciudad de Villocampo, y de eso vamos a empezar hablando. Juanpi, ¿cómo andás? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Rodri, buenas noches a vos, a toda la audiencia. Un gusto estar nuevamente en el programa. Bueno, importantísima convocatoria. Sí, digo, por las figuras que estuvieron, ¿no? Representando a distintos espacios del PJ. Tal cual. Bueno, es un poco el desafío que teníamos después de lo que fue la creación del espacio, haciendo un poquito de memoria, en noviembre de 2024, cuando terminamos de darle forma al espacio político, con este objetivo de haber hecho la lectura política del 2023, de qué pasó en 2023, qué pedía la gente, y era un poco volver a las bases, escuchar lo que pide la gente y no construir campañas en donde se pone una figura y después se le pone el equipo de marketing atrás, aparecen propuestas vacías muchas veces, y después es la foto en el barrio, la foto con los chicos, la propuesta, la inauguración de obra, etcétera, etcétera. Eso dice el manual. Eso dice el manual. Hacer las redes, hacer esto, hacer lo otro, ir a los medios. Bueno, eso, la lectura que hicimos nosotros, es que la gente se cansó de esa formación política. Entonces, a partir de esa lectura, dijimos, vamos a construir un espacio volviendo a las bases, pero no como un eslogan, sino realmente como algo tangible y que lo estamos haciendo. Bueno, creamos el espacio, nos presentamos
en el caso puntual mío, en la ciudad de Reconquista, pero representamos como espacio, somos una agrupación regional en todo el departamento general obligado, y tuvimos la suerte de ser elegidos, en mi caso en Reconquista, otro colega en Florencia, en Las Toscas y 2 concejales en Villocampo. Por lo tanto, somos 5 concejales en 4 ciudades del departamento. Después se sumó un concejal más de Florencia, y empezamos a tener reuniones bilaterales con otros espacios en Avellaneda, en Malabrigo, en Vera, en San Javier, en Román. Y dijimos, ¿por qué no hacer como un congreso de concejales? Porque realmente ni siquiera tenemos un intendente que represente este espacio, sino que simplemente somos concejales, que queremos trabajar en la región porque lo pensamos en el Google Maps, siempre digo en el Google Maps. Vos en la Reconquista, pero haces dos rueditas para arriba y ves Villocampo, y ves Vera, ves Román, y estamos todos en el mismo lugar. Entonces hay problemáticas que las tenemos que trabajar a nivel departamental, a nivel regional, como Norte de Santa Fe. Siempre se habla de esta cuestión del estigma del norte olvidado, los 6 departamentos del norte de la provincia como la periferia de la provincia, que si vamos a los hechos fácticos, el 91% del presupuesto queda de San Justo para allá y el 9% del presupuesto de la provincia viene de San Justo para acá. Es tremendo ese número. Ese número es tremendo. Entonces, ¿en qué vemos nosotros que se puede cambiar eso? Bueno, pensando dentro del justicialismo, ¿hace cuánto que no hay una representación de un representante en diputados, por ejemplo? El último fue el Mono Marín, 2011, que terminó su mandato. Después tuvo Darío Vega, de Las Toscas. Y fuera de eso, que terminó en 2015, y fuera de eso no hubo más. No tuvimos más representantes. No hubo más representantes en la Cámara. Dentro del justicialismo en las cámaras. Y eso. Claro, y el Senado viene Chacho. Y el Senado, bueno, viene. Tato fue lo último. Tato fue el último. Claro. Entonces, cuando miramos para atrás, y son 10, 15, 20 años, dependiendo de los espacios, que no se están discutiendo las cuestiones, ni dentro del justicialismo, ni tampoco nosotros vemos que hay un plan de desarrollo regional. Mete un punto ahí, que me interesa eso. ¿Hubo algún tipo de diagnóstico de el por qué? Digamos, ¿por qué durante más de una década no pudo el peronismo del departamento obligado meter al menos una banca en diputados? Sí, totalmente. Bueno, tiene que ver con esto que decíamos. Nosotros atacamos la falencia que era una construcción desde el norte, desde las bases. Porque hay divisiones a nivel provincial, a nivel nacional ni hablar. Entonces, dentro del justicialismo hay divisiones a nivel nacional que se trasladan a la provincia. De la provincia se trasladan al territorio. Cuando terminás en el territorio, resulta que hay 500 personas por un lado en un espacio, hay 200 en el otro, son 50 en el otro, y cuando te das cuenta, está fragmentado en 4 o 5 partes, no te podés hablar, no podés dialogar, no generás una propuesta que encante al electorado, porque realmente estás debatiendo internas todo el tiempo, la gente no quiere ver debate de ese tipo. Y dicen, che, bueno, ¿y cómo me solucionás la vida a mí? Y no sabemos, estamos debatiendo cómo te gano a vos la interna. Y eso ha desgastado, en muchos casos, al propio partido, haciendo que no sea competitivo después a nivel electoral. Claro, pero ¿y cómo rompes eso? Y bueno, tenés que cortar las dependencias políticas de lo que tenés arriba. Exactamente, que es lo que nacimos nosotros. Por eso el espacio norte emergente es un espacio de construcción, que hoy somos concejales. Como decía recién, no tenemos ni siquiera un intendente jefe, o sea, ni hablar para arriba. Entonces somos un montón de concejales que ahora vamos a participar, o queremos participar el año que viene en los procesos electorales que se van a llevar a cabo en el territorio, en las distintas ciudades, pero con una idea de plafón político de fondo. Es decir, ¿qué vamos a proponer? Bueno, ir por la propuesta primero. Es decir, esta es la propuesta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si llegamos a ser gobierno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar de esta forma, este es el plan, este es el objetivo. Quien sea el candidato, después lo vamos a elegir a lo último. En forma contraria a lo que decía primero, donde se elige el candidato y se le pone todo el circo atrás. Esto al revés. Vamos a poner todo el foco en los proyectos, en lo que queremos hacer, en la visión de desarrollo que tenemos para el norte, en un plan, en un norte, valga la redundancia, para el norte de la provincia, y que eso lo pongamos en valor después. ¿Eso significa que no importa el candidato? No importa el candidato. Y por eso, en cierta manera, uno tiene, dependiendo de los concejales, o sea, todos tienen algún contacto con algún dirigente a nivel provincial, a nivel nacional o local o lo que fuera, y dicen, che, ¿puedo invitar a tal a esta reunión? Sí, invítalo. ¿Puedo invitar a otro? Y empezamos a invitar, y pensemos que en la reunión hubo 2 posibles candidatos a gobernador. Sí, ahí estábamos viendo algunas imágenes. O sea, hubo 2 posibles candidatos a gobernador, que entre ellos sabemos que las cosas
hay chisporteo, o sea, hablando mal y pronto, no está todo bien entre ellos. Estamos hablando de Germán Martínez del Rosismo y Lewandowski. Exactamente. Por lo menos son los dos que levantaron la mano. Exacto. Son ¿no? dos que tienen intenciones de ir por la gobernación de la provincia. Bueno, y sin embargo, más allá de sus diferencias, vinieron, acompañaron y bueno, en cierta manera vieron como positiva esta construcción que estamos haciendo nosotros desde el norte. Acompañados también, tuvo Florencia Cariñano, que es diputada nacional, también estuvo... representando la línea de la Cámpora. Exacto, la línea de la Cámpora, y después tuvo, bueno... Tonioli, de Levita y Leandro Busato. Ajá, así efectivamente. Que pertenecía al rosismo y ahora tiene una línea propia. Exactamente. ¿Digo bien? Ahora, te pregunto, ¿el perotismo fue invitado? También fueron invitados, en su momento estaba por venir Corach, o Mirabella. Tuvieron complicaciones de último minuto, no pudieron, pero sí... Ok, ustedes lo invitaron, pero no estuvieron. Nosotros, como Norte Emergente, tenemos conversaciones con todos los espacios. El sector ligado a lo que es el Frente Renovador, que también ahí lo vienen posicionando a Juliano, ¿también? No, ahí no, por lo menos no tuvimos una conversación con ese sector. Bueno, ¿y qué dejó? ¿Qué dejó el evento? Bueno, más allá del acto político en sí, que hubo más de 300 personas. Claro, ¿qué hay detrás de la foto? Bueno, ¿qué hay detrás de la foto que no es menor? Empezamos a debatir y bueno, una mesa donde estuvieron todos estos dirigentes de peso nacional, provincial, pues pensemos que Lewandowski hoy es senador nacional y tenemos 2 diputados en ejercicio, o sea, no es menor que estuvieron en la mesa, decir, bueno, ¿cómo podemos articular políticas públicas para lo que queda de acá hasta el 27, teniendo en cuenta qué podemos hacer de los consejos deliberantes? ¿Y cuál es el plan a futuro? O sea, vamos a poner un objetivo. Y el objetivo, creo que fue como por consenso, el hecho de generar trabajo. O sea, el trabajo como motor de desarrollo en el norte. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés trabajo, después la persona que trabaja deja de necesitar la ayuda, en cierta manera, directa del Estado para los alimentos, puede comprarse determinados elementos, eso empieza a mover un poquito la consumo, economía, que no para de caer. El consumo que hoy está caído, eso mueve, o sea, que la generación de empleo empieza a mover lo que es la rueda comercial y empieza a traccionar a algunos otros sectores que hoy están cayendo en caída libre, básicamente. Sí. Entonces, empezar con la parte del trabajo y eso como motor para combatir otras cuestiones de fondo, como tiene que ver con la inseguridad, con el desarraigo territorial que tenemos acá. ¿Qué pasa? Que lo veíamos en las problemáticas. Cuando uno va al interior del departamento General Obligado y se posiciona en las comunas y demás, ven a Reconquista como nosotros vemos a Santa Fe o a Rosario, o sea, como otro límite, es decir, otro límite, hay que llegar a Reconquista, de Reconquista hay que ir a Santa Fe a Rosario, Rosario a Buenos Aires. Y parece como ese país estratificado en capas, que es la visión que queremos cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que dicen, che, acá en mi comuna no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Y bueno, me voy a ver si hay una posibilidad de trabajo en Reconquista. Y resulta que vienen acá y te generan un problema. Digo, Reconquista, pero puede sí. Avellaneda, es el centro urbano del departamento. Exacto. Reconquista Avellaneda. Y bueno, y se empiezan a generar asentamientos donde no hay acceso a la vivienda, donde después empiezan a vivir en condiciones precarias, eso te genera un costo logístico, de servicio, de salud, de educación, te generan problemas y tensiones por todos lados. Claro. Y tiene que ver con la falta de oportunidades en el lugar, porque si esta persona no viene, y porque no viene, pero no porque no la dejamos venir, no viene porque tiene que hacer allá. Bueno, eso creo que tiene que ser el eje de discusión. ¿Cómo hacemos para generar políticas públicas que generen... El tema que no es sencillo generar trabajo. Por supuesto que no. Hoy en este momento. Estamos en una revolución industrial hoy en día. En el mundo se están preguntando cómo van a generar trabajo. Bueno, pero nosotros tenemos una ventaja competitiva que decíamos. ¿Por qué? Estamos en una zona donde el 33% de las industrias que están acá radicadas hacen alimentos. Y el mundo necesita alimentos. La inteligencia artificial podrá hacer lo que quiera, pero la gente va a seguir comiendo. ¿Cuánto? Dame ese número que no lo tenía. El 33%. El 33% de las industrias que hay en Reconquista, Avellaneda y región son industrias del rubro alimenticio. Buen dato. Y no es menor es el impacto. Hay algunas empresas que le están yendo muy bien ahora y que han incorporado, por ejemplo, lo nombro, Tutoporqui, casi 100 personas en este último periodo, pero tenemos por el otro lado la industria algodonera que viene sacando puestos de trabajo, prácticamente 400 personas ahí en la cuerda floja. Y si quieres regionalizar, andate a la Curtiembre, ni hablar, o sea, que me imagino que también se ha tratado eso. Ni hablar, en la Curtiembre de una
casi 800 operarios que tenían, hoy están trabajando casi en la mitad, casi con 400. Por eso te digo. El impacto que tiene allá se nota mucho más porque es una sola industria grande donde depende no solamente de la economía de las Toscas, sino también de los Sí, pueblos hay agrarios. mucha preocupación en las Toscas. Villocampo, Tacuarembó, San Antonio, Villa Guillermina, hay mucha gente que trabaja directamente el cuero. Pero bueno, tiene que ver también con esto, por eso la importancia de la participación de actores regionales. O sea, cuando empieza a haber, obviamente hay una caída internacional, hay un proceso mucho más largo del tema del cuero, del uso del cuero. Sin embargo, se están matando menos animales. ¿Por qué? Porque se permite la exportación de ganado en pie. Entonces se está exportando ganado en pie, en los frigoríficos no se está matando tanto acá, no se está procesando el alimento acá, se lo está llevando a Paraguay básicamente, estamos generando la mano de obra de los frigoríficos allá, y en parte por la caída de consumo de carne acá. O sea, hay un doble factor y eso repercute en la industria cárnica acá de Reconquista y la zona, pero también repercute en la industria secundaria de lo que es el cuero. Juanpi, hablando de datos, presentaste un proyecto para que se cree un observatorio de datos. Exactamente. Amplíame porque me interesa la cuestión de los datos puntualmente, Sí. como números, como radiografía de lo que está sucediendo para a partir de allí que se desprendan políticas públicas, ¿no? Esa es un poco la idea de los números. Exactamente. Bueno, hoy en día el mundo va a que las políticas públicas sean basadas en evidencia, se llama la forma o la metodología. O sea, ¿cómo hago una política pública basada en evidencia? Porque tengo un dato que me está respaldando. Sí, no una sensación. Acá no hay la un sensación, dato. no lo que me parece, no lo que yo creo que sentado en un escritorio o reuniéndome con los vecinos, porque yo también me puedo reunir con los vecinos y decir, bueno, traigo, pero estoy mirando una parte fragmentada. Vos no te reunís para sacar una ordenanza municipal con los 80.000, 90.000 vecinos de la ciudad. Es imposible. Entonces tenés la visión particular de determinados sectores. Entonces con eso vos podés cometer errores. Bueno, si nosotros tenemos censado todos los datos que hoy existen, que se relevan en distintas instituciones, la ADR tiene sus datos, la Cámara de Comercio Exterior tiene sus datos, lo que es el Centro Industrial y Comercial tiene sus datos, las universidades manejan sus propios datos. Por ejemplo, por ejemplo, la universidad, ¿qué datos maneja? Para traerlo para palpar. ¿De qué datos estamos hablando? Por ejemplo, los datos estos industriales que te mencionaba recién, la clasificación de industria por rubro, cantidad de puestos de trabajo que se generan. Interesante. ¿Qué oferta? O sea que esos datos están. Los hacen, digamos, esas cámaras, esos organismos, y que querés juntarlo. Las instituciones intermedias, el municipio tiene un montón de datos también. Sí. Y todo eso concentrarlo en un solo lugar, hacer cruce de base de datos, y hoy en día con las herramientas como Power BI, que permite hacer cruzamiento de datos, vos podés sacar datos que los traes del INTA, datos que los traes del municipio, datos que los traes de una cámara, y ves la interrelación de esos datos y sacás indicadores. Y a partir de esos indicadores vos decís, bueno, quiero mejorar este indicador. Y con eso vos generas una política pública que impacte sobre eso. Entonces tenés una forma de medirlo también y sabés si esa política pública tiene impacto real. Pensemos algo que hoy está en debate, que el mini RIGI, llamémosle, de Reconquista, de sacarle el derecho de registro de inspección a los emprendimientos que se hagan en vista de la parte turística. ¿Está bien? Eso está en discusión hoy en el Consejo, hay un proyecto de ordenanza que estamos viendo. Bueno, ¿eso fue enviado por el Ejecutivo? Eso fue una propuesta ahí de algún concejal y fue visto por el Ejecutivo con buenos ojos y se está trabajando en tratar de llegar a un término intermedio, porque originalmente se planteó para el puerto, pero también ahora la contrapropuesta del Ejecutivo es ampliarlo a toda la ciudad. Para cualquier industria o emprendimiento que esté ligado al turismo. Al turismo en este caso, puntualmente. Para dar esta curva de inversión. Después de cierto monto, se hablaba de un valor, ahí está puesto $50.000 y voy, ¿cómo sacar los $50.000? Claro. Eso como la inversión tiene que tener ese monto para entrar en ese sistema. En ese sistema. Entonces, decir, bueno, ¿y por qué 50 y no 100 o 200 o 20? Claro. O sea, ¿de dónde sale ese número? ¿Es arbitrario, digamos? O sea, bueno, ese dato es el que hay que plantearlo por un observatorio de datos. O sea, ¿de dónde sacás ese dato? Claro. Para plantear ese esquema. Bueno, ese es un poco el espíritu. Y después, si vos generás este esquema, de, por ejemplo, de compensación, de sacar el DREI, bueno, uno diría, ¿cuántos emprendimientos turísticos hay en Reconquista en este momento? No sé, 20. Claro. Se supone que si vos haces esto, que es una política para que vengan más inversiones, empiecen a generar, vos hipotéticamente en un año, si la política pública fue correcta, vos deberías tener 30, deberías tener 40, dependiendo del éxito de la política pública. Ahora, si vos implementaste esto y si tenés 20 o 21, evidentemente la política pública no te sirvió. Claro. Entonces, eso también permite como evaluar
el impacto de esas políticas públicas. Claro, y también saber si hay necesidad de destinar, en este caso, recursos, porque son, de alguna manera, es para atraer inversiones, pero también dejas de recaudar, ¿no? Lo que podrías recaudar. Bueno, así funciona el sistema, ¿no? El sistema, exactamente. Para que sea atractivo, seductor. Ahora, también te sirven los datos para saber si realmente es necesario apuntar ahí o no apuntar ahí. Exactamente. Por ejemplo. Y vos decís, bueno, ¿y eso qué impacto tendría? ¿Cuántos puestos de trabajo vos pensás generar a través de la industria del turismo? Eso, por ejemplo, hoy no lo tienen claro. Hoy no hay un panorama claro acerca de cuánto le deja el turismo a la ciudad. Hay más percepciones. Claro. A partir de los eventos, pero no tenés el dato claro. Y después el vecino te Como la reclama. información que da la municipalidad después de tal o cual evento que dice vinieron a la ciudad tanta gente, Exacto. gastaron tanta plata. Exacto. Bueno, esos son datos que se los saca y que tranquilamente podrían estar como un indicador más. Decir, che, bueno, la cantidad de eventos que hay en la ciudad, ¿cuánto dinero deja? Sí. Y de eso sabés que hay un porcentaje que queda en derecho de registro de inspección, o sea, porcentajes que no son directamente tributables al municipio, pero que indirectamente hay consumo en la ciudad, eso se tributa acá, el comercio factura, ese comercio después sobre eso paga un ingreso nacional, eso viene como poco participación. Bueno, ¿cuánto viene después en definitiva de ese evento? ¿Cuánto queda acá a nivel local? Ese es un poco el espíritu de esto. Y bueno, y hay datos, o sea, no es algo que sea una locura, sino que la idea es empezar con los rubros que ya existen, traer las bases de datos, generar en cierta manera indicadores y después ir concretándolo, decir, bueno, mira, no estamos midiendo, no hay nadie que esté midiendo determinada cosa. Bueno, listo, ahí vamos a poner cómo medimos eso. ¿Y esto estaría de alguna manera manejado por qué? ¿Por la Oficina de Estadística y Censo de la MUNI? Es la idea. O sea, la idea es usar ya la estructura existente, no es incorporar nuevas instituciones ni nada. Es más, las ciudades que planifican en serio y las que tienen un modelo de desarrollo tienen un instituto atrás que hace las mediciones. Claro. Juanpi, antes de ir a la pausa te quiero consultar algo. Bueno, leí por supuesto el argumento de parte del Consejo que tiene que ver con la intensidad digo bien, o la cantidad de proyectos que tienen en una semana corta y que por eso otra vez no van a sesionar. Sí, bueno. ¿Me lo explicás un poquito mejor? Te lo explico. ¿Cómo es la dinámica de trabajo del Consejo Deliberante en Reconquista? En algún momento se fijó que hay sesiones una vez por semana, el día de las sesiones se fijó los días jueves, por lo tanto el trabajo en las comisiones, que hay 7 comisiones permanentes, que obligatoriamente hay que juntarse una vez a la semana en esas comisiones, y se hacen entre los días lunes, martes y miércoles. El miércoles a las 11 de la mañana termina el momento para poder presentar proyectos, temas, etc. Cuando vos tenés que juntar todas las comisiones en 2 días, porque ahora tuvimos el lunes feriado, se te junta una cantidad de expedientes. Hay veces que comisión, por ejemplo, mañana, jueves, tenemos en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, tenemos un total de 30 y pico de expedientes. Algunos expedientes, algunos tienen más de 200 hojas. Cuando vos decís, che, quiero dar un tratamiento en serio y lo quiero estudiar, vos tenés que poner a decir en qué momento, lo haces a la tarde, a la noche en tu casa. Pero hay veces que la cantidad del tratamiento no es tan sencillo. Vos tenés que estar debatiendo y llegar a un consenso para llegar a los dictámenes, que después se tratan en la comisión el jueves. Ese tratamiento, para hacerlo de manera seria y realmente, y no que no sea cualquier cosa, lleva un tiempo. Y ese tiempo, en 2 días, quedaba muy acotado. Entonces dijimos, priorizamos sacar expedientes, porque también queda, si no la cuestión está, entran 28 expedientes, pendiente, llega la sesión, quedan todos pendientes porque no se lo alcanzó a tratar, o faltan datos, etc. Y al final tuviste una sesión que terminaste aprobando 4 temas y te quedaron 20 pendientes. ¿Se entiende? Entonces, eso venía pasando. Eso viene pasando. Entonces ahora dijimos, esta semana corta, trabajemos, pongámonos al día con las comisiones, metamos todos los temas que hay, tratemos de sacar todos los temas, y la sesión de la semana que viene, el jueves de la semana que viene, va a ser una sesión maratónica, va a ser mucho más larga, pero tratemos de limpiar todos los expedientes que vienen. Pero es que ya tuvieron también esto. Es la tercera ya en el año, si no me equivoco. La segunda vez, no recuerdo. Que se pospone, creo que que posponen, claro. Y mi pregunta es, los fines de semana largo, digamos, que le acortan las semanas, como que es uno de los planteos que hacen, ya lo saben, digamos, o sea, y vamos a tener los mismos fines de semana probablemente, claro, o sea... Bueno, ahí está el tema del debate de decir, bueno, ¿es necesario realmente que todas las semanas haya sesiones? Pensemos otros organismos, otros estamentos, miremos qué hace el Congreso de la Nación, sesiona todas las semanas.
No, sesiona cuando hay temas, una cierta cantidad de temas. Mientras tanto, el trabajo duro es en las comisiones. ¿Pero ustedes se van a bancar la crítica que se banca el Congreso de sesionar cuando quiere? No, por eso la idea es hacerlo de manera periódica y tratar de ver en función de la cantidad de expedientes. Obviamente vos decís, che, tenés que sacar un tema que entró hoy y tenés que sacarlo esta semana. Pero generalmente no hay algo que sea con esa urgencia de decir esto de hoy para mañana. Uno viene trabajando los temas y el trabajo más arduo del Consejo en realidad es en las comisiones. La sesión es la puesta en foco y en la puesta en escena de todo el trabajo de las comisiones. Cuando uno dice, che, expediente, no sé, 328, tiene 2 despachos, uno de archivo y uno de aprobado con modificaciones. El archivo es porque hay personas que dicen, che, esto no lo quiero aprobar. Claro. Y el aprobado con modificaciones es porque del texto original o del espíritu original hizo las modificaciones. Bueno, ¿quién hace esas modificaciones? El que plantea las modificaciones las tiene que hacer, tenés que elevarlo, los otros tienen que leer. ¿Estás a favor de que se televisen las comisiones? Yo creo que daría más transparencia y también esto de la cuestión de la crítica, de decir, che, los concejales no se trabajan. A mí, realmente, como concejal nuevo, vi que es más trabajo del que yo me imaginaba. ¿Lo de las comisiones? Lo de las comisiones. La cantidad de expedientes, la cantidad de temas, lo que tenés que leer, estudiar, si querés hacer un buen trabajo legislativo. Yo también podría ir, che, a ver, no miro nada, me voy con los expedientes ahí, sí, bueno, a ver qué hace mi compañero y bueno, votan esto, y yo lo voto, levanto la mano. Sí, bueno. O sea, pero eso no sirve. Un trabajo responsable por el que uno fue elegido y por el que tiene también un sueldo. Si lo querés hacer responsablemente, tenés un trabajo que es arduo, porque Reconquista está teniendo prácticamente en el orden de 1000 expedientes al año. ¿Me dejas hacer una pausa? Sí. Hacemos una pausa breve, ¿eh? Quédate ahí, venimos con la segunda parte de este frente a frente con Juan Pablo Zuligoy y para después hablamos de la reforma del Código Procesal Penal que impulsa el gobierno provincial. Mercado Modelo, modelo en precios y calidad. Mejor precio, mejor calidad, mejor lugar. Mercado Modelo de Báscolo Hermanos. Líderes en la región. Ahora también semillas y legumbres, especias, frutos secos y deshidratados. Cereales, avena en todas sus variedades. Mercado Modelo, Roca 1172. Martes y viernes, frutas y verduras frescas. En Sanatorio Norte, inauguramos las nuevas habitaciones premium con tecnología de última generación para brindarte la seguridad y el confort que necesitas. Además, contás con nuestros servicios de guardia 24 horas, sin cobro de adicionales. Y los servicios de tomografía, radiografía, laboratorio y más. Agenda tu turno por WhatsApp al 3482 64 87 32. Atento, pescador. El toro del Paraná anda inquieto preguntando por vos. 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre llega el renovado concurso argentino de pesca del surubí de Reconquista. Por primera vez de noche. Más de 200 millones en premios. Reconquista te espera y el toro del Paraná también. Ingresá ahora a surubí.com.ar y comenzá a vivir tu sueño. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Llegó
Llegó el Hot Sale a Chemes. Aprovecha hasta 50% de descuento. Paga en 24 cuotas sin interés y además envío gratis. Y eso no es todo. Con tu compra participás del mega sorteo mundial. O llevate una camiseta de regalo en compras mayores a 300.000 pesos. No te lo pierdas. Chemes, donde ganar es parte de la compra. Muy bien, estamos de vuelta. Segunda parte de la entrevista frente a frente con el concejal Juan Pablo Zuligoy. Bueno, Juanpi, cortito, te robo unos minutos. Te quiero consultar algunas otras cuestiones ya de lo que tiene que ver más con el ámbito legislativo. Focón 2025 ya está definido. La última vez que estuvo el intendente Vallejo charlando con nosotros antes de viajar a China, nos decía que llegaron a una especie de acuerdo, claro, de consenso, del Zoom del puerto, pasarlo al Focón 2026 y el Focón 2025, como pedía un poco la oposición, ¿no? Tal cual. Dame tu apreciación. Bueno, siempre estuvo en discusión este tema. Para mí ya es una locura que estemos a esta altura todavía sin aprobarlo, teniendo en cuenta que es una plata fija. Y que estamos hablando del 2025. Estamos hablando del 2025, que el proyecto ingresó el 1 de enero. Podíamos haber hecho extraordinarias y convocaba al Ejecutivo. Bueno, no tenía sentido en ese momento hacer la extraordinaria porque era lo mismo tenerlo en enero aprobado o en marzo. Se empezó en ese momento a debatir en marzo, había una propuesta inicial de 4 proyectos. Esos 4 proyectos en realidad después la ley lo que prevé es que sean 3, pero había como un consenso de que fueran 4, digo, charlas a nivel provincial, pero que después cuando se llegó a la hora de la verdad de decir, che, ¿podemos presentar 4? No, hay que presentar 3. No había manera. No había forma, entonces bueno, hay que dejar uno afuera. De todos los proyectos, el que tenía menos consenso era el Zoom del puerto. No porque no lo consideren o no se lo considere del todo, yo también tenía mis ciertas dudas. No porque no se lo considere una obra que sea necesaria, porque realmente todos los proyectos que surgieron, inclusive a partir de esta discusión que planteó el Ejecutivo, inclusive algunas propuestas propias de otros concejales, yo tenía las mías propias, o sea, si nos ponemos a pensar, somos 10, 12 proyectos que estaban ahí barajándose y decir, bueno, ¿qué hacemos? Hay que darles prioridades. Y bueno, ¿qué hacemos con el Focón 2025? Bueno, se consensuó dejar 3, en principio, de los proyectos que estaban presentados, que era el tema de la iluminación del distrito IT, que nunca casi estuvo en discusión. Sí. El tema del entubado de la calle 47, que es un proyecto que se añadió porque no estaba originalmente dentro de los 4 contemplados. Sí. Y que tiene que ver con una obra secundaria que hay que hacer para hacer el pavimento después de la calle 47, desde la 68 hasta lo que es Ruta de Barros Pasos, para dar acceso a todos los barrios de ese sector, un pavimento que está totalmente detonado en este momento. Sí, y que de hecho entró un pedido de las vecinales para que se amplíe. Para que se amplíe. Se extienda el entubado de la 47. Sí. ¿Lo ves factible? Yo creo que se puede plantear, digamos. Bien. O sea, el pedido puntualmente es la concesión, estaba ya contemplado en el proyecto original, digamos, parte. Lo que hay que ver es si se le puede hacer un acceso a lo que es el loteo Marega, Marega Ciana. Bien. Que serían 3 cuadras más de pavimento. Sí, 47, distrito IT y el otro es la remodelación, no remodelación, sino el reacondicionamiento del Hotel Plaza, donde funciona el Museo de Arte Pagano, que hoy en día el techo está en pésimas condiciones, llueve adentro y eso colapsa y tiene riesgo de, pensemos que un edificio declarado patrimonio histórico de la ciudad y que las condiciones hoy edilicias son malas. Entonces, si eso no se interviene de manera urgente, puede colapsar. Hay partes del municipio que trabajan ahí, aparte del área de cultura del museo, hay otras oficinas, otras dependencias. Entonces ahí se consensuó de hacer una reparación del techo, lo que es fachada, vereda, todo lo que sería Patricio 10 y Obligado, y la construcción de un cuerpo de sanitarios nuevo, la remodelación sanitaria de planta baja. Eso en esta etapa. Eso es lo que se va a hacer ahora. Eso es lo que se va a hacer ahora. Originalmente también se habló de que con el Focón se iba a comprar los terrenos linderos, pero bueno, no se llegó, el dueño no estaba definido en el precio, entonces bueno, no podemos dar esa... Uno tiene que definir precio y tiene entonces bueno, se llegó a ese consenso en principio entre serían los 3 proyectos que estaríamos tratándolo para ver si lo logramos aprobar ahora. Y dejar el Zoom del puerto para que se haga con un solo fondo con 2026. ¿Todo el Focón 2026 va a ir a parar ese proyecto? Aparentemente sería como la idea.
Para culminarlo. O sea, para empezarlo y culminarlo, no hacerlo en etapas. Exacto, que arranque y termine con eso. Bueno, esa es por lo menos la idea original. Bueno, ahí también está el tema de la discusión que después se empezó a ayornar, porque no es solamente un galpón, porque muchas veces en la discusión pública es un galpón para hacer la fiesta de la pesca del surubí. Y después, ¿qué se le hace? El resto del año, los otros 360 días que tiene el año que no hay pesca. ¿Cómo le das actividad? Bueno, entonces ahí no es tan sencillo. Fíjate lo que ha pasado con el mercado, bueno, ahí donde era el centro, donde es el centro cívico. Exacto. ¿No? Bueno. Que se hacen las ferias, pero que definitivamente es complicado darle vida, o por lo menos medido por los resultados. Sí, sí. Y esto en el puerto, también con la distancia. También tiene su complicación. Aparte hay obras secundarias. Vos cuando decís, el espacio daría en principio para hacer un evento, por ejemplo, con personas sentadas y demás, de 4.000 personas. Sí. Sentadas. ¿Dónde estacionan? O sea, tenés el tema de dónde estacionar. Claro. ¿A qué baño van a ir? Sí, sí. O sea, hay que tener la instalación no es solo, exacto. Tenés que tener en cuenta que el puerto no tiene sistema de cloacas. Entonces, ¿dónde vas a poner el cuerpo sanitario? ¿Dónde vas a poner la energía eléctrica? Estaría más o menos resuelta porque hay un transformador de distribución cerca. Sería lo de menos. ¿Qué obras secundarias? Porque si puedas decir, bueno, vamos a darle de comer a 4.000 personas, tenés que tener una cocina bastante grande, de condiciones importantes. O sea, son estos edificios anexos que originalmente en el proyecto original no estaban contemplados en la etapa 1. Ahora se empezó a ayornar y a mejorar. Y eso es el proyecto que están trabajando hoy desde el Ejecutivo y que lo tienen que presentar. Me hablaste del techo, de otro lugar, pero bueno, presentaste también algo referido, en realidad varias presentaciones del Hospital Central de la Ciudad de Reconquista. Sí. ¿Qué pasa con el Hospital Central concretamente que te preocupa y te lleva a hacer estas presentaciones? Bueno, parte tiene que ver con que en algún momento yo trabajé en el Hospital Central en la parte de ingeniería. No recordaba eso. Conozco de adentro el funcionamiento, sé la importancia como efector de salud. Pensemos que es el único hospital de alta complejidad que hay en el norte de la provincia. Y acá vienen derivados de toda la región de influencia, desde San Cristóbal prácticamente, San Javier, dependiendo de cómo está el caso, también te derivan para acá, hasta Florencia, y tenés un corredor muy importante de todos los departamentos del norte que confluyen acá. La instalación es crítica del hospital. ¿Crítica? Crítica en el sentido de la complejidad que vos tenés. Tenés equipos, la terapia intensiva, que son unidades críticas, tenés la neonatología, tenés los quirófanos, consideradas áreas críticas. Esas áreas críticas en la parte eléctrica son alimentadas por 2 subestaciones transformadoras. La Tatira Chapero es la única carga en toda la ciudad que está alimentada de las 2 estaciones, pero las 2 estaciones se alimentan todas de Román. Hay un problema en Román, hay un problema en la línea, te quedas sin energía en toda la ciudad, que ya lo vemos, hay veces que pasa. Salió de la estación de Román y quedamos el departamento sin energía. ¿Y qué hace el hospital? Bueno, tiene grupos electrógenos. Sí. ¿Qué pasa? El periodo de arranque, desde que se corta energía hasta que el grupo entra en régimen y puede tomar carga, va de 45 segundos a 1 minuto y medio dependiendo de la temperatura ambiente. Ese minuto y medio vos quedás, el ascensor queda trabado, los quirófanos se quedan sin energía, todo el hospital queda sin energía. Bueno, para eso hay un respaldo, que son unas baterías, unas UPS, que hacen el colchón ese, que no se corte. O sea, vos tenés toma corriente informática. Claro. Entonces, se cortó la luz, sí, un tiempo con la batería y te permite... Tenés, con el sistema de batería que hay, tenés 2 horas de autonomía en principio. O sea, tenés 2 horas de autonomía que se bancan las cargas informáticas, todo porque si no, cada vez que te baja la energía o tenés un microcorte de energía, se te apagan todas las computadoras del hospital. Una computadora que está dando turno no pasa nada, la reiniciás. Ahora, la que está haciendo un estudio que lleva 35 minutos procesando imágenes y tenés que volver a empezar el estudio. Claro. Pues la complejidad. Y si vos tenías un paciente que estaba grave y le estás haciendo el estudio, no podés depender de que se te apague la computadora y perdés todo. Entonces, la parte crítica en ese caso es el sistema de baterías que ya están agotadas. Llegaron al fin del ciclo de vida útil en 2024. Hay que cambiar las baterías. Las baterías hay que pedirlas al proveedor. Desde el 2024 que las baterías... Quizás llegaron al ciclo... ¿Pero qué significa? ¿No funcionan? Las baterías hoy tienen... Si hoy hay un corte, y probablemente capaz que en 5 o 10 minutos te quedas sin energía. Cuando duraban 2 horas. Cuando tenían que durar 2 horas. Eso cada vez es menos, pues ya están agotados, al punto que pueden llegar a explotar las baterías o pueden llegar a directamente quedarse sin energía del hospital durante ese periodo. En ese periodo pensemos que el hospital está operando todo el tiempo, hay 4 quirófanos. ¿Y desde el hospital han hecho pedidos? Sí, hay porque pedidos desde el 2024. Desde el 2022 hay pedidos, inclusive.
22, 23. Ah, 24, el Ministerio 25, de Salud, al gobierno de la Ministerio. provincia para que compre baterías Sí, o sí. para qué. Sí, son el orden de inversión son del orden de $100.000. No es un valor menor, digamos. ¿Sale cada batería? No, o eso total. lo que Todo necesita el resolución. hospital? Exacto. Bueno, entonces dijimos, traigo esa problemática que todavía sigue vigente en el hospital, porque la respuesta que se había dado era que no era una prioridad. Pero yo digo, che... ¿Desde el Ministerio de Salud? Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un pedido desde el Consejo y decir que, che, no es solamente el pedido de las autoridades del hospital y quienes estén, Claro. sino que, che, mirá, la Ciudad de Reconquista a través del Consejo Deliberante también expresa la preocupación respecto a este tema, porque ahí nos atendemos todos. O sea, vos tenés un accidente de tránsito y terminás en el hospital, digamos. Claro. Es el centro donde prácticamente nacen todos los bebés casi de la región hoy en día, de cualquier... Por eso también sería importante, supongo, que se sumen consejos municipales de otras ciudades de acá del norte. Totalmente. Yo le envié el proyecto a los concejales de Norte Emergente de las otras ciudades que también lo están ingresando en sus temas para darle un poco más de peso a esto, una importancia regional. Y después hay otro proyecto que tiene que ver con lo que es la impermeabilización de la azotea, puntualmente. El edificio, si bien el traslado del hospital se hizo en 2019, el edificio, el cascarón, viene de antes, ya se empezó a construir en 2010, 2011. Entonces, ¿Con eso qué me querés decir? ¿Que es normal que tenga goteras? No es goteras, es una losa. Ajá. Todo el techo en la parte superior son losas. Las losas requieren, más en nuestra zona donde el sol, la temperatura que le pega, requiere un mantenimiento. Y ese mantenimiento tiene que ver con una capa de recubrimiento que son 10.000 metros cuadrados. Es una obra no menor, digamos. Pero que es una obra importante para un edificio que ya está, si lo vemos del momento de construcción al día de hoy, ya tiene 15 años prácticamente. Sin mantenimiento en una losa, en el norte de Santa Fe. Entonces hay que empezar a invertir ahora. ¿Para qué? Para que no, esa filtración o esa filtración no se te genere una gotera, y después un costo mayor. Y después tenés que tumbar el hospital. Claro. Te das cuenta. O sea, cuando realmente abajo vos tenés paredes de durlo, tenés construcción liviana, tenés equipo biomédico, te chorrea agua y el gasto que vas a tener que hacer en ese momento, aparte de reparar el techo, tenés que reparar todo el resto. Sí, se entiende. Entonces la preocupación viene por ese lado, esos dos pedidos puntuales. Juanpi, gracias por visitarnos. Muchas gracias a vos, Rodri, por la invitación. Juan Pablo Zuliboy estuvo con nosotros, concejal de la Ciudad de Reconquista, del bloque Norte Emergente. Pausa breve, quédate ahí y hablamos acerca de este polémico proyecto de la reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe que impulsa el gobierno de Maximiliano Puyaro. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Trascender es transformarse. La Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de Avellaneda ofrece el servicio del primer y único crematorio de la región para asociados, adheridos o terceros, brindándoles la tranquilidad que necesitan. Para un asesoramiento personal, los recibimos en nuestras oficinas. Creciendo sin perder la excelencia de los servicios, conservando nuestra identidad en el futuro. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL
Rafaele, San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Atento, pescador. El toro del Paraná anda inquieto preguntando por vos. 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre llega el renovado concurso argentino de pesca del surubí de Reconquista. Por primera vez de noche. Más de 200 millones en premios. Reconquista te espera y el toro del Paraná también. Ingresá ahora a surubí.com.ar y comenzá a vivir tu sueño. Bueno, estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio y te decía, uno de los tema que en realidad venimos tratando tanto aquí en Cuarto Intermedio como en la radio, en La Grieta, tiene que ver con este polémico, entre otras cosas, proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe que impulsa el gobierno de Maximiliano Puyaro. Antes de entrar en la charla con el invitado, quiero compartir lo que decía, por ejemplo, el exdiputado nacional Eduardo Tonioli en relación a dicho proyecto. Es un claro retroceso en materia de garantías. No, eso no tengas duda, ¿no? Pero digo, ¿ustedes creen que se va a solucionar con todo eso? No. Mentira. Puede haber etapas, flujos y reflujos en el delito, etcétera, que duran lo que dura un acuerdo o un pacto dentro de la fuerza de seguridad con el delito, y que ya vimos cómo sucede, lo que sucede cuando hay un reflujo, cómo vuelve con toda esa violencia que nunca deja de estar. Se va a solucionar si nosotros construimos, los problemas de seguridad de Rosario, de Santa Fe Capital, se van a solucionar si construimos o por lo menos se van a morigerar si construimos una provincia con equilibrio, una provincia que además de ser rica como lo es, sea una provincia integrada en sus regiones, con arraigo y que permita que cientos de miles de santafesinos que hoy quizás van a buscar a los conurbanos de estos grandes centros urbanos algo que después no encuentran, ¿no? La posibilidad de una vida plena, trabajo, vivienda, etcétera, puedan construir su vida en su territorio. No estoy diciendo con esto que el delito provenga de las migraciones internas. Estoy diciendo que se genera un caldo de cultivo en estas grandes urbes que ya son invivibles, donde no tenés servicios, donde no tenés absolutamente nada, que por supuesto genera la base de sustentación de estructura delictiva compleja, que ¿dónde van a reclutar? En los lugares donde hay más necesidades, ¿no? Entonces, el problema de la seguridad también tiene que encontrar soluciones en las políticas de arraigo, de movilidad y transporte. ¿Por qué uno jode tanto con mejorar el transporte en la provincia de Santa Fe? Porque tiene que permitir que vos puedas, de una localidad que queda a 50 kilómetros de los grandes centros educativos de la provincia, el pibe y la piba que estudia en ese lugar pueda ir y volver todos los días y no tenga que ir a vivirse de lunes a viernes, por ejemplo, si es de Casilda para estudiar en Rosario, o si es de Laguna Paiva para estudiar en Santa Fe, todos los días pueda ir y volver, por ejemplo, en tren. Sería un gran anhelo recuperar esa forma de transporte ferroviario, y no irse a vivir de lunes a viernes, que sabe cómo termina viviendo en esos grandes centros urbanos. Uh-huh. Y tenemos departamentos como este departamento, el departamento General Obligado, cuya población va envejeciendo año a año. El envejecimiento poblacional es el gran problema y el saldo migratorio negativo de los 6 departamentos del norte. Cada vez la población envejece más. Entonces, ¿qué futuro hay en eso? ¿Y vos crees que, dicho todo esto, un gobierno como el que tenemos a nivel nacional, que elimina la obra pública, que destruye la movilidad, que destruye el trabajo, la producción, va a generar más arraigo o va a permitir que esto, porque todo esto que pasó en época incluso de crecimiento a tasas chinas, etcétera, que esto se invierta, esta lógica? No, al contrario, se va a profundizar.
Bueno, fragmento de lo que decía en este caso una de las voces que sumamos, y ahora quien está aquí es abogado, penalista puntualmente, pertenece a lo que es el Colegio de Abogados y dentro del colegio el Instituto de Derecho Penal, y además es docente de procesal penal en la Universidad Católica, aquí en la sucursal, la sede mejor dicho, que tiene en la ciudad de Reconquista. Me refiero al abogado y amigo Marcelo Benetucci. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a vos por la invitación. Bueno, Tognoli habla de alguna manera, la letra chica es, la cosa no va solo por el ámbito de la seguridad y de lo penal, sino que hay otras cosas que abordar antes. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. A ver, digo, para arrancar primero con esto, antes de ir a el proyecto puramente dicho. Sí, claro, a ver, estamos viendo desde hace un tiempo ya, este no es el primer, esto es solo un proyecto, pero no va a ser la primer modificación que vaya en el mismo sentido. ¿Hay una tendencia que ya viene hace tiempo? Hay una tendencia, en esta materia? Sí, claro, hay una tendencia, desde que se sancionó el Código Procesal Penal allá por el año, o más que se sancionó, desde que se implementó el Código Procesal Penal con todo el nuevo sistema acusatorio, adversarial, del que hoy tanto se habla, allá por el 2014, ha habido más de 10 reformas, 12, 14 reformas. No es casualidad que cada una de esas reformas haya ido en el mismo sentido, restringiendo siempre los derechos y las garantías individuales de las personas que están sometidas a proceso penal. Si vos te pones a verlo en esa mirada retrospectiva, ¿En cada todas una... encontrás el punto en común ese? En todas encontrás ese punto en común. Muchos hablan de que en realidad es todo un movimiento de contrarreforma. Si bien aquello del 2014 fue una reforma procesal muy importante, esto es respuesta a eso. Es claro. Es reactivo a esa reforma, por lo tanto es una contrarreforma que cada vez se ve de una manera más pronunciada en esto de la reducción, de la afectación de los derechos y de las garantías individuales. ¿Clima de época? Es un clima de época. También yo creo que hay mucho de demagogia punitiva en el discurso político, esto hay que decirlo. Sí, coincido. Se utiliza como un gran... Se intensifica en años impares. Se intensifica en años impares y que lógicamente como nunca es suficiente, siempre va por más. Lo que tiene esto que yo hablo y digo demagogia punitiva, el punitivismo siempre va por más porque nunca se satisface. Porque nunca es suficiente, porque en realidad no te resuelve los problemas, un poco lo que decía... ¿Nunca es suficiente porque nunca te resuelve los problemas? Exacto. Es decir, por eso es demagógico el discurso punitivista, porque pretende hacernos creer de que a través de mayor punición, de mayor restricción de las garantías, mayor, entre comillas, es falso, eficiencia en el sistema procesal penal, en el sistema de enjuiciamiento, vamos a conseguir bajar los niveles de inseguridad, vamos a conseguir bajar los niveles de violencia social, que es el delito. La violencia social es el delito, y eso es falso. No lo digo yo, sería poco que lo diga yo, lo dicen todos los estudiosos del tema, ¿no? ¿No te preguntás por qué le sigue garpando políticamente? Porque definitivamente ese discurso político garpa más que el de en defensa de las garantías. Sin ninguna duda. Los derechos. ¿Quién habla de garantías individuales? ¿Quién habla de lo valioso que es para un Estado de Derecho la vigencia de las garantías? Nadie. Porque hay muchísima gente también preocupada por la inseguridad, con justa razón, muchas de ellas, claro que sí. ¿no? Claro. A la que le venden esto como la receta de la salvación. Pero esa receta, quienes venden esa receta, Marcelo, ¿vos crees que no saben que esa receta no es efectiva? Por supuesto que lo saben. Por supuesto que lo saben, pero si vos querés verlo así, es nada más que una operación de marketing, en donde, aprovechando una legítima preocupación, un problema legítimo que está instalado en la sociedad, que es el problema de la violencia social, insisto, que es el delito, pretenden vender que la solución es modificar las leyes, endurecer las leyes, y en realidad está comprobadísimo que eso no es así. Ya lo he dicho otras veces, me habrán escuchado algunos que hablan conmigo decirlo, es lo que el Papa Francisco mencionaba, que esto es populacherismo penal.
Populacherismo penal. No lo había escuchado. Y lo decía Francisco. Y lo decía con mucha claridad, Francisco, tipo que me cae simpático, me caía. Decía, el problema de la violencia social no se resuelve con mayor violencia. Con mayor violencia social. El punitivismo es una reacción violenta por parte del Estado, nada más que legítima, ¿cierto? Claro. Se resuelve con una sociedad más justa, con bajar los niveles de inequidad, con una sociedad más equitativa. Claro, es mucho más difícil conseguir la receta para esto que para dictar leyes que te modifican algunas cuestiones superficiales del proceso penal, superficiales a simple vista. Cuando nos ponemos a analizarlo desde lo conceptual, desde lo jurídico, son muy profundas, como estas que seguramente vamos a charlar ahora y vos me vas a preguntar, pero fíjate vos que en realidad se lo está vendiendo como una receta que no funciona, pero que, como decís vos, es redituable, es políticamente redituable. Sí se vendió la ley Bloomberg, ¿te acordás? Por supuesto, claro, y a partir de ahí todas las leyes o todas las avanzadas que fueron por más punición, por más pena, por más encarcelamiento, a todo nivel, se lo vende con ese mismo discurso. Sí. ¿Vos creés que el año que viene no va a aparecer un candidato que repita lo de cárcel o bala? No tengas dudas, yo creo que esa es la tendencia. Vos decías hoy un signo de época. Lamentablemente, digo. Sí, lamentablemente es posible que la gente lo compre, porque la gente, posiblemente no tenga los elementos para pensar y para analizar las cuestiones de la manera que quizás la estamos tratando hoy. Y lógicamente compra un discurso que también es bastante efectista, hay que reconocerlo. Sin dudas. Claro, hay que reconocerlo. Hay gente estudiando atrás y trabajando para que esos discursos tengan el impacto que tienen. Claro. Eso está claro. Sin ninguna duda. Entonces, todo hace presumir que esto puede seguir. Quienes operamos en el ámbito del derecho, quienes estamos en la academia, en la cátedra, y quienes estamos, en tu caso, en los medios, me parece que tenemos alguna obligación al respecto de al menos cuestionarnos estas cosas, y ser quienes tratemos de poner un límite de racionalidad. Y hablarlo también y tratarlo a nivel mediático, por ejemplo, acá a nivel local, poco y nada se está tratando esto con todo lo que significa, ¿no? Por supuesto. Cuando hay horas y horas de medios de comunicación abocándose a cuestiones de índole penal, pero llamativamente de esta reforma no se está hablando. No se está hablando cuando muchos medios se ocupan de cuestiones penales. Por eso te decía. Muchísimo tiempo y muchísima tinta. Claro. Si es que siguiera estando la tinta y el papel, ¿no? Hoy ya no. Pero sí, claro. Yo digo, es muy... Más que sugestivo, es muy evidente que funciona de esta manera, como lo estamos hablando. El tema es cómo desactivarlo, cómo salir al cruce. Esto es lo que hoy me parece que nadie está dando en la tecla, porque parecería ser que hablar de garantías, que hablar de Estado de Derecho, que hablar de cuestiones tan básicas y tan caras a quienes tenemos algunos años y hemos vivido otras épocas del país, ¿no? De autoritarismo y de dictadura, parece que hoy ya no garpa, como decís vos, no vende. Acá desde este espacio, desde que nos pronunciamos acerca de esta reforma, automáticamente la crítica es, bancás a los delincuentes. No, bueno. Sí, vos decís, pero pará, yo quiero... Y no es la primera vez que nos sucede, digamos, esto. Pero estamos en problemas. Si lo pensamos así, estamos en problemas. Claro. Yo lo acepto de quien no tiene todavía no le dedicó ni un rato al análisis de estas cosas, lo acepto de personas que no están abocadas Pero pareciera ser que no lo podés criticar sin que te etiqueten como que estás a favor de los delincuentes. Mira, ¿sabés cuál es el problema? Que esa etiqueta y esa digamos, agenización de la figura del delincuente. Los delincuentes son otros, no son los que son como yo, son otros. Es muy peligrosa, ¿no? A ver, insisto que también hay detrás toda una cuestión de marketing seguramente político, ¿no? Pero es muy peligrosa. En un proceso penal, en el banquillo de los acusados, de los denunciados,
de los imputados, puede estar, y de hecho está, cualquier hijo de vecino. Vos, tu hermano, tu primo, tu amigo, tu hijo, tu papá. Y está comprobado que esto es así. Esta cuestión de las garantías, estas preocupaciones que tenemos acerca de los derechos de las personas que están involucradas en un proceso penal, en algunos casos como imputados, en otros también discutimos cuando son víctimas, ¿no? Hoy nos toca discutir esta cuestión desde el lugar de los imputados. En ese lugar puede estar cualquier persona, Rodrigo. ¿Por qué? Porque no es algo infrecuente, no es algo extraño, una denuncia injusta, una acusación injusta, una imputación injusta. Esto ocurre. Los fiscales no son personas que no se equivocan nunca. El sistema no es perfecto. No. Y ¿sabes dónde, por ejemplo, te doy una pauta, ¿no? No solamente porque lo vivo en mi profesión, en donde uno todo el tiempo le toca trabajar casos penales con personas que verdaderamente considera que no tienen responsabilidad penal o que tienen una responsabilidad muy distinta y muy inferior a la que le atribuyen. Claro. No solamente por eso te lo digo. Fíjate, yo estuve el otro día y nos vimos en el informe que hizo el informe de gestión del fiscal regional. De Martínez. Sí. Dio un dato que a mí me llamó mucho la atención. Dio el dato de que, por ejemplo, el año pasado hubo 24.800 causas penales en la circunscripción y que hubo solo 100 condenas. Muchos, yo escuché hablar, muchos lo charlaban o lo analizaban desde el punto de vista de la eficiencia, si eso era ineficiencia. Sí. Yo tengo otra mirada, o lo analizo también desde otra manera. Digo, si de 24.800 causas penales, solamente en 100 se pudo establecer que fueron 100 condenas, que había 100 culpables, quiere decir que los 24.700 restantes eran no culpables, eran inocentes, eran personas que estaban afectadas a un proceso penal y que no han recibido la condena. Porcentualmente. Entonces, pucha, 24.000, ¿cuántas personas hay en nuestra circunscripción? 200.000 personas, 200.000 más o menos. Una cada 10, una cada 9 tiene un proceso penal. Y así todo, ¿no te preocuparía, sabiendo esto, las cuestiones que tienen que ver con las garantías de quien está sujeto a un proceso penal? Digo, pucha, este dato me parece que es hasta preocupante, ¿no? Para quien piensa que el delincuente es el otro, el que va a estar afectado por un proceso penal. Son aquellos, son los delincuentes, y la gente de bien somos nosotros. Pero existe todo esto que te digo, denuncias injustas, acusaciones injustas, imputaciones, prisiones preventivas injustas. La seguridad de los individuos en nuestra sociedad no están solamente amenazadas por el delito y por la violencia, están amenazadas por estas cosas también, por esas denuncias injustas. Marce, entro en algunos puntos de la reforma. Dale. Vos decías, no es la primera, es de alguna manera un movimiento que viene, una respuesta que viene a la reforma del 2014. Sí, claro. ¿Digo bien? Sí, claro. Bueno, ahora, ¿qué encontrás de particular en esta? ¿Por qué para muchos es más grave que las anteriores? ¿Por dónde querés que arranquemos? Mira, ¿Por lo constitucional? Yo arrancaría por decirte algo que escuché a un operador y que me identifica. Yo cuando lo leí por primera vez, que me lo mandó un colega del Instituto de Derecho Penal, yo pensé que era una broma, pensé que era un chiste, que era algo hecho así medio como a veces pasa, ¿no? Es tan grosera, en mi opinión, ¿no? En algunos puntos, ¿no? La primera sensación que te generó fue esa. Yo pensé que era un chiste. Yo pensé que era una broma, esto es joder. Es fake. Claro, esto es fake. Esto es fake. Hoy Esto que estamos tan con el chequeo y tenés que chequear todo el tiempo, vos decís, che, ¿esto hay que chequearlo? Claro. ¿Esto no puede ser? Esto no puede ser. ¿Por qué? Ahí arranco. Bueno, hay dos o tres cuestiones que violan de tal manera las garantías individuales, las garantías constitucionales que tenemos para protegernos de un Estado avasallante cuando nos ponen en el banquillo de los acusados. Es tan grueso y implica un retroceso, como decía recién el diputado Tonioli, implica un retroceso tan grande
en nuestra cultura. ¿De qué manera? Para que está viendo Dos o tres ahora, cosas. claro. Dos o tres cosas. Primero, de la que todo el mundo habla, ¿no? Se pretende, ¿no? Esto es un proyecto. Es un proyecto de ley, sí. Se pretende del oficialismo, no es menor teniendo en cuenta cómo maneja las dos cámaras, quiero decir también eso. Sí, claro. Por eso es importante la reacción, ¿no? Me parece, a todo nivel. Pero digo, una de las cuestiones, se vuelve a pretender instaurar dos cosas, ¿no? Que ya se habían erradicado de nuestra cultura jurídica, de nuestros procesos penales. La declaración de quien es acusado sin la presencia de su abogado defensor. ¿Es válida una declaración que te tomen sin abogado? Sin abogado defensor. Y se vuelve a instaurar el interrogatorio policial, que se había erradicado. Exacto. Estas figuras se erradicaron no hace poquito. Cuando recuperamos la democracia en el 83, se eliminaron del Código Procesal Penal de la Nación en su momento, porque justamente son prácticas totalmente vinculadas al autoritarismo, a los estados autoritarios. Hacer que una persona declare sin tener a su lado a su defensor, a quien consultarle, y no solamente a quien consultarle, porque también no tenemos que ser ingenuos, que le resguarde un abogado defensor que resguarde la vigencia de los derechos de esa persona. Exacto. Y la posibilidad de que sea la policía la que le tome esa declaración es algo impensado. Yo creo que nadie habrá pensado que esto podía volver de esto podía volver a hablarse. ¿Es un retroceso? Es un grave retroceso que yo creo que perjudica a todos, ¿no? A ver, que una persona declare a instancias de la policía, ¿cuál es la gravedad que tiene? Tenemos un pasado muy vívido todavía de abusos policiales en esa materia, ¿no? De problemas de distintas, te lo quiero decir de una manera suave, ¿no? De algunas prácticas policiales, sí, de algunos malos policías, hay que decirlo, no de todos. Bueno, que fueron los antecedentes que llevaron a que se realice esa reforma. Por supuesto. O sea, claro. Si se modificó y se presentó lo otro como un avance, que era, no, vos encargate de esto y que otro se encargue de esto, no entiendo ahora por qué la vuelta sería algo superador. No tiene sentido por varias razones. Primero, porque es un retroceso inaceptable, porque pone en riesgo no solamente a cada uno de nosotros, que pueda llegar, nosotros y de cualquiera persona, nuestros hijos, que pueda llegar a ser detenido, arrestado, llevado ante la policía y que la policía le tome una declaración, no solamente para el imputado, para la persona que está en esa situación es peligroso. Yo creo que es peligroso hasta para los mismos policías. Yo creo que los mismos policías deberían estar preocupados con esto. ¿Por qué? Porque permanentemente va a ser fuente de conflictos. La declaración que se le tome a una persona sin su abogado defensor, sin un fiscal, sin un juez, y solo ante la policía, siempre va a estar sospechada, siempre va a estar teñida de esa duda de cómo se obtuvo esa declaración. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? ¿Lo apretaron? ¿No lo apretaron? ¿Le arrancaron la declaración de alguna manera? Y digo, por otro lado, ¿con qué necesidad? En algún momento podía ser, en otro momento histórico, ¿no? Donde no existía la tecnología, pues sí, bueno, podía ser porque hasta que llegara el fiscal había ciertas razones de apuro, de urgencia. Hoy se quiere vender esto de la urgencia, ¿no? Hoy con las comunicaciones instantáneas que tenemos, ¿qué sentido tiene que se excluya de esa declaración a autoridades judiciales, a un defensor? No tiene ningún sentido, salvo agitar la bandera del punitivismo que te decía hoy. Yo no le encuentro otra explicación. Ni siquiera en los argumentos que da, digamos, el gobierno, que es lo de la urgencia, lo de un sistema más, pareciera ser fast food. Claro. Tac, tiene que ser así. No importa el fallo, no importa lo que se resuelva, lo que hay que hacer es resolver. Claro, pero en esta, a ver, ojo, hay que ser muy cuidadoso con esto, Rodrigo, porque lógicamente
que el fin no justifica los medios, esto lo sabemos, Sí. ¿no? Parecería ser que hoy no se tiene tanto cuidado en los medios con razón de conseguir un fin, con el objeto de conseguir un fin. Al menos ese parecería ser el argumento. Sí. Pero hoy hay fines por los cuales no importa cuáles sean los medios. Claro. Y está como naturalizado. Claro, sí. Esto es así. ¿Viste? Y se lo quiere vender como que es necesario cada vez acrecentar estas medidas, esta restricción de garantías, de indefensión, te diría, de las personas que están sometidas a un proceso penal, para conseguir mejores resultados en la lucha contra el delito. Del otro lado está quien te va a decir, y ahora déjame meter la última pausa, del otro lado está quien te va a decir, a mí no me importa, porque yo no necesito de nada de eso, porque yo no cometo delitos. Claro. ¿Viste? Claro. ¿Habrás escuchado eso? Claro, por bueno, supuesto. no hay problema. Total, esto a quienes van a afectar es a quienes cometen delitos. A mí no. Claro. La respuesta, si cabe mi respuesta ahora, no sé. Es la que quiero. Bueno, antes mi de la respuesta, pausa. mi respuesta es, en alguna medida, lo que te dije recién. Imagino que habrás escuchado esto. Por supuesto, claro. Esto de que el delincuente es otro, no es gente como yo. No me interesan los cambios que hagan ahí. Pero si ¿sabes son qué para... pasa? ¿Sabes qué pasa? El delincuente es aquel al que lo condenan, al que después de un proceso penal lo condenan y dicen, este tipo es culpable, y lo condeno, lo sanciono penalmente. Ahora, vos tenés, en esto que te dije recién, 24.000 causas penales en un año, donde vos tenés 24.000 personas afectadas a procesos penales, de las cuales, muy probablemente, no me animo a tirarte estadísticas, porque no las tengo, pero digo, hay una enorme cantidad que no merece esa persecución penal, o que merece una persecución penal en otras condiciones, o que de algún modo está involucrado sin tener que estarlo. Y esto sucede todos los días. Sí. A ver, Está bien. las personas que tienen un allegado, un familiar, un hermano, un amigo involucrado en una causa penal, te lo pueden contar y cada vez son más. A ver, hoy con los datos que hoy vimos. Volvemos a ese número. Claro, volvemos a ese número. Hoy medio mundo, si uno de cada 9 está afectado a una causa penal, hoy todo el mundo tiene alguna experiencia con el sistema penal y se da cuenta de lo grave que es esto de restringir las garantías. O esperamos que se dé cuenta de lo grave que es esto. Bueno, esa es la idea. Sí, claro. Por lo menos. Déjame hacer la pausa. Dale, gracias. Pausa, la última, ahí venimos con la parte final. Seguimos dialogando de la reforma del Código Procesal Penal que impulsa el gobierno santafesino. Para la gente en la calle, y el loco en el callejón. Para los lobos del valle, el de la muerta canción. Los gatos en la basura, los hijos del general, o el de la mirada dura, los inmortales del mal. Oh, no, no. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. En Sanatorio Norte, inauguramos las nuevas habitaciones premium con tecnología de última generación para brindarte la seguridad y el confort que necesitas. Además, contás con nuestros servicios de guardia 24 horas, sin cobro de adicionales. Y los servicios de tomografía, radiografía, laboratorio y más. Agenda tu turno por WhatsApp al 3482 64 87 32. Mercado Modelo. Modelo en precios y calidad. Mejor precio, mejor calidad, mejor lugar. Mercado Modelo de Váscolo Hermanos. Líderes en la región. Ahora también semillas y legumbres, especias, frutos secos y deshidratados. Cereales, avena en todas sus variedades.
Mercado Modelo, Roca 1172. Martes y viernes, frutas y verduras frescas. Atento, pescador. El toro del Paraná anda inquieto preguntando por vos. 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre llega el renovado concurso argentino de pesca del surubí de Reconquista. Por primera vez de noche. Más de 200 millones en premios. Reconquista te espera y el toro del Paraná también. Ingresá ahora a surubí.com.ar y comenzá a vivir tu sueño. Ya adelanto que esto lo vamos a seguir debatiendo acá en la radio, en La Grieta, Marcelo y otros invitados que seguramente traeremos para seguir, porque la verdad que nos preocupa de sobremanera lo que se está tratando y el silencio que hay al respecto en muchos ámbitos. Marcelo, tengo un montón de cuestiones anotadas, mirá. Es comprensible. ¿No te parece grave la creación de la zona de intervención policial especial? Bueno, ese es uno de los puntos. Zona de intervención policial especial. Sí. Tal lugar, tal lugar. Sí, es grave, es gravísimo. Eso nos acerca a épocas que creíamos ya superadas. Bueno, viste que siempre se puede estar peor, ¿no? Claro, las zonas de la creación de zonas de seguridad especial tiene una característica, que son delimitadas territorialmente de una manera... vaya uno a saber. Vaya uno a saber, sí, el mapa ministerio... de calor, mapa de delito, o algunas de estas otras cosas que vengo escuchando. Tiene que ver con eso, con distintos indicadores que de acuerdo al Poder Ejecutivo las define y los impone a esa zona. Esa zona puede ser un barrio, puede ser una manzana, puede ser medio pueblo, no sé. Está indefinido, pero la característica que tiene es que es un lugar donde pasa a manos la administración de la circulación y de la seguridad, entre comillas, de esa zona, pasa a manos de la policía. Y la policía es la que pasa a decidir horarios de circulación, a quién interrogan o a quién no interrogan. Pueden interrogar a personas, incluso con esta cuestión del interrogatorio policial pueden hacerlo aun cuando se sospeche que sean posibles partícipes de algún tipo de delito. Pueden hasta, bueno, hay cosas que a mí me sorprendieron ingratamente. Pueden llegar a pedir, el fiscal puede llegar a ordenar un allanamiento generalizado en la zona en esta zona, es decir, que sería una especie de allanamiento en toda la zona. Bueno, sin intervención del juez. Sin intervención del juez. Solo el fiscal decide. Así lo dice el proyecto, que el fiscal lo ordena. El fiscal ordena un allanamiento generalizado o allanamientos en otros lugares. Lo que implica una afectación, dicho así de corrido, a lo mejor pasa medio desapercibido, implica una afectación de nuevo, ¿no? De ámbitos de intimidad, de ámbitos en donde tenemos cada uno de nosotros garantizado que no va a poder el Estado meterse ahí adentro, salvo que un juez lo ordene. Exacto. El juez de garantías, el juez que en estos casos, en nuestro caso, son los jueces de la investigación penal preparatoria, que son quienes velan por el adecuado resguardo de nuestras garantías constitucionales, de nuestros derechos. Ahora, puesto así,
donde la policía tiene una amplia discrecionalidad para desarrollar un montón de actividades. Bueno, la verdad que es temible. Esto con más te salto, te toco 2 o 3 temas. Dale. Esto con más los allanamientos sin orden judicial, en algunos casos en donde se extienden y se siguen ampliando, ya se lo hizo anteriormente, pero se siguen ampliando supuestos de allanamientos sin orden judicial. Esto de que por el solo hecho de que la policía detecte un arma de una persona, puede allanarle el domicilio sin importar dónde sea el domicilio. Entonces, encuentran a una persona con un arma en Guadalupe Norte y vienen a allanarle su domicilio a Reconquista, por ejemplo, sin orden judicial, solo por iniciativa policial. Con lo peligroso que esto también puede ser si lo pensamos desde el punto de vista de las malas prácticas. Claro, el famoso me plantaron tal cosa. Y con esa excusa me allanaron el domicilio y bueno, y a partir de acá son conocidas las historias de las causas armadas y de... Claro, pero es que se supone que la práctica te lleva a modificar la ley, ¿sí? Reformar la ley para, concretamente, que esas prácticas, ¿no es cierto?, no crezcan. Claro. ¿Me explico? Claro. O sea, listo, una ley no es perfecta. Se va la ley, suceden ciertas cosas en el día a día y entonces se busca una reforma, ¿no es cierto? Por supuesto. Esto pareciera ser que no tiene la misma lógica. No, se le da una discrecionalidad tan amplia. ¿Por qué se le da tanto poder a la policía, por ejemplo? ¿Tenés una lectura? ¿Qué lectura tenés, aparte de la demagogia punitivista? Sí, mira, yo creo que esa es una. Segundo, yo creo, vos no te olvides que la policía responde al Poder Ejecutivo. Hay una tendencia a trasladar el poder punitivo al Poder Ejecutivo. Ya viene de otras reformas anteriores, y acá de nuevo lo volvemos a ver. Esto que hablábamos de las zonas policiales que se establecen por una disposición del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad. Toque de queda barrial le podrían poner, pero no suena bien, ¿no? Sí, claro, no sería marketinero, aunque por ahí en algún momento va a empezar a vender ese nombre. Zona de intervención policial especial. Claro, no tires ideas, ¿no? También esto permite un mayor control del aparato punitivo estatal en manos del Poder Ejecutivo, y yo creo que hay mucho de esto, hay mucho de esto. Un sistema republicano que está cada vez más deteriorado. En este sentido. Sí, yo creo que otra palabra, deteriorado es la que va en tele. Y yo creo que hay mucho de esto. Creo que hay un ejecutivo avanzando sobre otros poderes. Sí, por supuesto. Decís vos, ves esto. También. Yo lo veo claramente. También con el manejo de las cárceles, también con distintos ámbitos que eran ámbitos de incumbencia del Poder Judicial, que van corriéndose hacia ámbitos que son manejados por el Poder Ejecutivo. Y también esta cuestión de, y por otro lado, ¿no? Por ahí como son tantos los temas, vos lo dijiste, por ahí te toco algunos temas que creo que tienen alguna me quedé corto con el tiempo. Bien. No, bueno, y otra cosa que a mí me preocupa no para interrumpirte, sino para seguir diciendo, en base a esto que decía, de que hay un montón de cosas más que nos van a quedar afuera. Sí. Pero, bueno, y otra cuestión muy seria, me parece a mí, es esta modificación que se pretende introducir, según la cual algunas medidas cautelares que afectan la libertad de las personas, si bien no son la prisión preventiva, pueden ser dispuestas solo por el fiscal, sin intervención de un juez. Solo por el fiscal, sin intervención de un juez. Esta es otra cuestión. O sea, en este proyecto, lo que se llaman las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, que hoy son impuestas después de un debate entre quien acusa y quien se defiende, y lo resuelve un juez, como corresponde, en un sistema adversarial. En el proyecto, la idea es, y está propuesto así, que lo resuelva solo el fiscal por su propia iniciativa. Sin ningún tipo de me quedé sin tiempo. Gracias por venir, la seguimos en otro momento. Con mucho gusto, cuando quieras. Prometí dar esta información que dábamos en exclusivo en la grieta, cortito y nada más, tiene que ver con la algodonera Avellaneda y el concurso que se está llevando a cabo. La respuesta del Banco Nación, la que estaba esperando el juez Fabián Lorenzini, y también la algodonera Avellaneda, dice, y en realidad no sorprende a nadie, rechaza
puntualmente la figura que buscaba la algodonera Avellaneda para que sea excluido del concurso. Esto del acreedor hostil, y da todos los elementos, que ahora no tenemos tiempo, 85 páginas tiene la respuesta de la algodonera Avellaneda, y por el otro lado rechaza la última propuesta que hizo la algodonera al Banco Nación y le remarca que sin el Banco Nación como acreedor, que tiene el 80%, números más, números menos, de la deuda total, no hay manera de que cierre el concurso, y es falso que haya cerrado el concurso, tema que va a dar que hablar. Ahora Lorenzini lo envió a la sindicatura y espera la respuesta de la misma para resolver. Nosotros nos fuimos, muchas gracias una vez más por estar del otro lado. Mañana a partir de las 7 por la 94.5 hacemos La Grieta y el miércoles estamos de vuelta acá. Chau.